Hola hermanos, buenas tardes, me alegro de saludaros, espero que estéis muy bien, que todo vaya bien por casa y hoy estoy bastante emocionado, la verdad, estoy bastante contento. Me encanta el tema que vamos a dar hoy, como veis en pantalla, pues el título es ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Y es un tema que, digamos, está muy cerca de mi corazón, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, no solamente porque es un tema fundamental para nuestra fe cristiana, sino porque es tan rico y es tan grandioso que, no sé, me encanta, me encanta. Tengo muchas razones para que este tema pues me anime muchísimo y estoy muy emocionado de darlo. Y ya os digo que normalmente tengo unos 33 minutos o algo así para dar este tipo de estudios los viernes. Hoy no sé si me ceñiré a los 30 minutos, lo intentaré, pero para mí lo importante hoy es que se nos pueda quedar una buena imagen de cómo sabemos que Jesús realmente resucitó, ¿no? Que es uno de los fundamentos más grandes para nuestra fe cristiana. Es tan importante que no podemos subsistir sin la resurrección. La resurrección es una parte clave del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo, ¿no? Y es curioso que creo que hice una predicación hace varias semanas sobre la resurrección. La semana pasada en el estudio de Primera Tesalonicenses hablamos sobre la resurrección y creo que esta es la tercera vez, si no la cuarta, en la que estoy hablando de la resurrección de una manera más explícita en este tiempo de cuarentena. Y es que necesitamos recordar la resurrección, necesitamos incidir en la resurrección, porque no podemos minimizar su importancia. La importancia de la resurrección es vital, es esencial para la supervivencia del cristianismo. Así que vamos allá. Sin más dilación, vamos a ver las diferentes partes y cómo nosotros podemos saber que Jesús resucitó sabiendo que es un evento tan importante. Como sabéis, siempre me gusta unir todos los temas que estamos viendo en los viernes como extra, unirlo con el pasaje de Primera Tesalonicenses, normalmente de la semana anterior, ¿no? Para que veamos que lo que estamos hablando pues tiene coherencia, tiene sentido y estamos ampliando sobre lo que ya hemos visto, ampliando quizás en conceptos muy importantes, muy básicos y muy claves, esenciales, ¿no? Como la primera semana vimos qué es el Evangelio. Parece que no, pero hay muchísima gente en la iglesia evangélica que no sabe qué es el Evangelio o no sabe cómo expresarlo, ¿no? Y entonces eso tiene que cambiar. Por eso hicimos el tema de qué es el Evangelio. Y así que esta serie extra tiene que ver con temas quizás no eh, que no sean el énfasis del libro de Primera Tesalonicenses, pero sobre los cuales Primera Tesalonicenses está basado. Temas que son muy importantes, temas que son vitales. Así que, tal y como los otros temas que hemos visto las otras semanas, la semana pasada estuvimos hablando sobre Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y hablábamos sobre la esperanza, y hablábamos que la base de nuestra esperanza en que el Señor va a venir y nos va a tomar y nos va a arrebatar y en esa esperanza en que Él nos va a llevar a su presencia, hayamos quedado vivos o hayamos muerto, pues ahí se encuentra la resurrección. Y me gustaría leer brevemente el pasaje de nuevo. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fijaos, y os recuerdo que la base para nuestra esperanza, o uno de los argumentos principales, si no el principal, que usa aquí el apóstol Pablo para dar seguridad a los creyentes de la esperanza que tenemos en el Señor Jesús, de la resurrección, del arrebatamiento, de que vamos a estar con Él, es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y eso ya hice bastante énfasis la semana pasada, así que vamos a pasar a una pregunta que es muy obvia. Es decir, el pasaje de Primera Tesalonicenses está asumiendo que nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó. Ahora, algunos en la audiencia, alguien que haya visto la predicación de la semana pasada o incluso que esté
viendo esto por primera vez, puedes decir, bueno, ¿y cómo puedes saber tú, cómo puedes estar tan seguro de que realmente Jesús resucitó? Entonces vamos a ir a ciertos elementos que nos van a ayudar a dilucidar esta pregunta y a ver que realmente Jesús resucitó. Y la resurrección es un evento histórico, así que vamos a tratarlo como tal, como un evento histórico. Pero antes de ir a las pruebas, los argumentos y todas esas cosas que van a ser muy buenos y todo eso, por favor os pido por favor que os compréis estos libros. Más que un carpintero y el caso de Cristo. Hay muchos otros, pero estos son básicos, son muy buenos y os pido por favor que os lo compréis. Si vais a mi tienda evangélica.com, creo que el de Más que un carpintero cuesta 4 euros y pico, y el del caso de Cristo pues cuesta también algo así, cuesta menos de 10 euros. Yo os pido, por favor, ya en términos como pastor, os pido que por favor compréis estos libros, si no para vosotros, para vuestros hijos, o se los regaléis a algún joven, o lo tengáis en vuestra biblioteca para regalar, porque son libros, bueno, quizás Más que un carpintero tiene 100 y pico páginas, que el caso de Cristo tiene 300 a 400, pero los dos son fáciles de leer, los dos se leen en un par de semanas, 3 semanas como mucho, pero tienen mucha información, tienen buena información, la información está muy bien sistematizada y responde a las preguntas lógicas de una manera pues muy, muy buena y muy precisa también. Así que, por favor, sea para vosotros, sea para vuestros hijos, sea para, o si queréis regalarle esto a alguien en el grupo de jóvenes, si queréis regalarle esto a alguien que está creciendo, que no, en su fe, que lleva poco tiempo de creyente, alguien que quizá tiene ciertas dudas sobre el cristianismo y todo eso, por favor, os pido que acudáis a estos recursos porque son muy buenos. Yo me leí estos 2 libros cuando tenía 17 años y la verdad es que los dos hicieron un cambio de chip en mi cabeza muy, muy importante. Así que yo os pido que lo adquiráis. Son baratos y os van a llegar pronto. En Amazon también están los dos. Y ya os digo que sobre todo podéis comprarlo en mi tienda evangélica. Mi tienda evangélica es de aquí de España y así apoyamos ese negocio. Pero de verdad, no me están pagando nada por esta publicidad, os lo digo. Pero de verdad os animo muchísimo a que os lo compréis y que os lo leáis ahora que es verano y algunos de vosotros tenéis vacaciones, pues ya tenéis algo que podéis con lo que podéis aprovechar el tiempo. Ahora, vamos a la pregunta de, ¿podemos fiarnos de los evangelios? Y esta pregunta es interesante, es muy interesante, con el tema de la resurrección. ¿Cuáles son los documentos principales sobre el tema de la resurrección? Los evangelios. Los evangelios. Entonces, ahora mismo vamos a tratar los evangelios de una manera un poco diferente a la que estamos acostumbrados, ¿vale? No vamos a tratarlo ahora mismo, después sí, pero ahora mismo no. Vamos a asumir simplemente que los evangelios son documentos históricos fiables. En vez de tratarlos simplemente como inspirados, que son inspirados y creemos que son inspirados, pero alguien quizá que no sea cristiano, que no vea que la escritura es inspirada, pues dirá, bueno, para mí eso no me sirve, ¿no? Entonces vamos a tratar los evangelios como históricamente fiables. Y voy a dar un par de pruebas, un par de citas para que podamos ver que eso es así. Y sobre la historicidad de los evangelios, sobre eso vamos a basar nuestra argumentación a favor de la resurrección, ¿vale? John W. Montgomery, que es un profesor de investigación filosófica distinguido en la Universidad de Concordia, en Wisconsin, pues él dice, este es un cristiano que tiene no sé cuántos doctorados, tiene 11 títulos, tiene varios doctorados honorarios, o sea, un tío increíble en el tema de apologética y estudios filosóficos y históricos de las escrituras, pues un referente, y él dice, el manifestarse escéptico del texto resultante del Nuevo Testamento, no solamente engloba los evangelios, sino todo el Nuevo Testamento, es hacer que toda la antigüedad clásica quede condenada a la oscuridad, pues ningún documento del período antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento, ¿vale? Y os voy a poner aquí una prueba clara que refleja eso que le estoy diciendo. Me gustaría que en una tabla, ¿vale? Y quiero que veáis lo siguiente. Os voy a poner en el color naranjita el número de copias de los diferentes autores del mundo antiguo, ¿vale? Plinio el Joven, Platón, Herodoto, Aristófanes, César, Tácito,
Aristóteles, Sófocles, Homero, en la Ilíada, que es la que más copias tiene, y después el Nuevo Testamento, ¿vale? Así que os voy a decir el número de copias y después el lapso de tiempo que hay entre la copia original, es decir, entre el escrito original y la copia más cercana que tenemos, ¿vale? Y esto es importante, porque a mayor número de copias, más podemos fiarnos de ese documento antiguo. Y cuanto menor sea el lapso de tiempo entre el original y la copia más antigua que poseemos, pues más cercana o mayor confianza hay en esos escritos, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. Así que necesitamos muchas copias y poco lapso de tiempo, un lapso de tiempo pequeño. Fijaos, con Plinio el Joven, con los documentos de Plinio el Joven, no sé si habéis visto Pompeya, pero Pompeya fue un evento histórico que Plinio el Joven fue el que describió ese evento. Pues Plinio el Joven, sus escritos, todos sus escritos se pueden resumir a 7 copias y entre la época que vivió Plinio el Joven y la copia más antigua que nosotros tenemos han pasado 750 años. 750 años. Es decir, es como si nosotros queremos conocer ahora la vida de alguien que vivió en el 1200, en el 1300 después de Cristo. Hace 700 años. Tenemos 7 copias y queremos entender un poco qué es lo que ocurrió con la vida de ese hombre. 700 años es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Pero en historia, sobre todo en historia antigua, en los estudios de los escritos antiguos, 700 años no es tanto tiempo. Se considera que si tiene un cierto número de copias y que la coherencia interna es buena, hay ciertas reglas y ciertas formas históricas para ver eso, entonces los escritos son válidos y se ven como históricos, ¿vale? Fijaos Platón. Platón, ¿no? Todo el mundo conoce a Platón, todo el mundo dice que las obras de Platón, pues obviamente son de Platón, ¿no? Y a Platón se le atribuye ese mito tan famoso, el mito de la caverna, y todo el mundo dice que es de Platón y es de Platón, y ya está. Pues fijaos Platón, 7 copias de todos sus escritos, y y el tiempo que hubo entre la existencia de Platón, o el tiempo en el que vivió Platón, y la copia más antigua que nosotros tenemos hay 1200 años. 1200 años, ¿eh? Estamos hablando de un periodo de tiempo enorme. Pero la gente y los historiadores todavía creen, por ciertas pruebas y cierta coherencia interna y muchas otras cosas, ven que, oye, que eso realmente era de Platón. Aunque tengamos pocas copias y haya pasado mucho tiempo, todavía sigue siendo de Platón. Fijaos Herodoto, el padre de la historia, ¿no? Solamente tenemos 8 copias de su escrito y 1300 años entre que él vivió y la copia más antigua que tenemos de sus escritos. Así que todavía es muchísimo tiempo, pero se le atribuyen, los escritos que llevan su nombre se le atribuyen como verdaderos e históricos. Aristófanes también, 10 copias en total y 1200 años entre la vida del autor y la copia más antigua que tenemos. Algunos escritos sobre el César, sobre, por ejemplo, las Galias, ¿no? La conquista de las Galias. Tenemos 10 copias y 1000 años entre el evento que ocurrió y cuando se escribió realmente y la copia más antigua que nosotros tenemos ahora mismo. Así que veis que hay pocas copias y mucho lapso de tiempo, un lapso de tiempo grande, pero los historiadores todavía confían en esos documentos como documentos históricos fiables. Fijaros, ya empieza a subir un poco la cosa. Tácito tenemos 20 copias, pero todavía 1000 años entre el autor y la copia más antigua. Con Aristóteles tenemos un poco más, tenemos casi 50 copias de sus escritos, pero 1400 años, es mucho tiempo. Con Sófocles tenemos algo parecido, casi 200 copias, ya vamos aumentando bastante más, pero todavía 1400 años. Homero y la Ilíada ya empieza a cambiar. Homero, digamos que la Ilíada, sabemos que la Ilíada pues, es un documento muy fiable, que sabemos que fue, lo que tenemos hoy en día es básicamente lo mismo que Homero escribió. ¿Por qué? Porque tenemos 643 copias y solamente 500 años entre la vida de Homero, o el tiempo en el que Homero vivió, y la copia más antigua que nosotros tenemos ahora mismo. ¿Vale? Solamente 500 años. Pero ahora vamos a ver la diferencia que hace el Nuevo Testamento.
Fijaos, una diferencia abismal. No hay otros escritos antiguos que se comparen con el Nuevo Testamento, con la documentación bibliográfica de la historia antigua que tenemos del Nuevo Testamento. Tenemos más de 6.000 o tenemos 5.800 copias en el original, en el griego, ¿vale? Y de ahí, no solamente tenemos 5.800 copias, esas son las que están en griego, pero después hay muchísimas otras que se tradujeron pues al persa, al latín, a un montón de diferentes idiomas, al sánscrito, y lo que ocurre es que tenemos muchísimas más copias que en todos los demás juntos y solamente muy poco tiempo. Ahí he puesto 200 años, pero realmente no es tanto 200 años, hay muchos de ellos, hay de hecho un papiro que tiene menos de 50 años de distancia entre el original y la copia más antigua, y ese papiro que hemos encontrado en los rollos del Mar Muerto. He puesto 200 porque es una edad aproximada, una edad media, ¿vale? Pero fijaos la diferencia. Antes teníamos muy poco número de copias y mucho lapso de tiempo, y ahora tenemos un número de copias bestial, literalmente absurdo para un documento de la historia antigua, y muy poco espacio de tiempo entre el tiempo en el que se escribió originalmente y la copia más antigua que nosotros poseemos. ¿Qué es lo que nos dice esto, todo este gráfico? Que el Nuevo Testamento es un documento histórico fiable del cual podemos fiarnos de la información que nos da. No estamos hablando aquí ahora mismo de la inspiración divina, que yo la creo, ya lo digo, que la creemos, pero estamos hablando de si son históricamente fiables o no, porque en esto vamos a basar nuestra argumentación sobre la resurrección, ¿vale? Y me gustaría ver algunas cosas sobre la resurrección. Primero, algunas conclusiones que podríamos sacar si la resurrección hubiera ocurrido. El punto número 1. Si Dios resucitó a Jesús, que aparece en Lucas 24:6, ¿vale? Por eso es importante establecer primero la historicidad de los evangelios, antes de hablar de la resurrección, porque ahora la información de la resurrección proviene de los evangelios. Entonces, si Dios resucitó a Jesús, ¿cuál sería nuestra conclusión primaria? La conclusión número 1 es que Dios existe, es decir, si hubo alguien que resucitó a Jesús, Dios tiene que existir para que esa resurrección se dé ese lugar. Punto 2. Si Jesús realmente resucitó y él dijo que iba a resucitar, la resurrección no solamente muestra que Dios existe, sino que el Dios cristiano, o mejor dicho, el mensaje de Jesús, se verifica como un mensaje que viene de Dios mismo. La Biblia, los evangelios, el testimonio de Jesús y después el testimonio más tarde de los apóstoles, confirmado por la resurrección de Jesús, confirma, o sea, la resurrección confirma todo esto, todo este mensaje, todo el mensaje del Nuevo Testamento, de manera clara. ¿Y cuál es el punto principal del mensaje del Evangelio? Que el Mesías tenía que morir y resucitar, perdón. Entonces, así que tenemos que si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, primero, Dios existe. Segundo, esa resurrección valida el mensaje de Jesús. Y el punto principal del mensaje de Jesús es que Él fue el Mesías y el Salvador prometido que murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Así que aquí tenemos, la resurrección nos ayuda a ver la existencia de Dios, la inspiración de las Escrituras y la validez del mensaje o del mensaje principal de Jesús, que era que Él era el Mesías, que Él murió por nuestros pecados y que Él tenía un propósito para morir y para resucitar, que no era simplemente algo así vacío o sin nada de importancia. Y me gustaría que leyéramos muy rápidamente Primera de Corintios, del 12 al 15, ¿vale? Primera de Corintios 15, del 12 al 15, y dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó entre los muertos, ¿cómo dicen en alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Os acordáis una predicación que hice sobre esto? Que básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, si no hay resurrección, entonces
y Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido ninguno. Por eso os digo, recalcamos la importancia de la resurrección. Timothy Keller dice algo muy interesante sobre esto. Dice, si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces tú tienes que aceptar todo lo que él dijo, hablando sobre el mensaje, la Biblia, el Nuevo Testamento en este caso. Si él no resucitó de los muertos, entonces, ¿por qué preocuparme por lo que dijo? La cuestión sobre la cual depende todo no es si te gusta o no su enseñanza, sino si él resucitó de los muertos o no. Esto es clave, súper importante. Si Cristo resucitó de los muertos, entonces debemos aceptar su mensaje. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la resurrección de Jesús? Vamos a ir directamente. Ya os digo que hoy no voy a cumplir eso de los 30 minutos, no importa, pero tampoco quiero eternizarme. Así que, fijaos, el primer argumento para decir que Jesús realmente resucitó es que la tumba, cuando fueran a verla, estaba vacía. De hecho, en Mateo 28, ahí lo tenéis, podéis ver cómo, Mateo 28 del 11 al 15, podéis ver cómo los guardias romanos van a los fariseos y al Sanedrín y le dicen, oye, mira que Jesús ha resucitado, que Jesús ha salido de la tumba. Y el Sanedrín le dice, bueno, no os preocupéis, os vamos a dar dinero, callaos, y nosotros vamos a interceder por vosotros delante de vuestra autoridad. Ahora explicaremos eso, qué es lo que es. Pero lo interesante es que la tumba estaba vacía y fue un evento tan claro y tan obvio que lo reconocieron hasta sus enemigos. No solo eso, sino que en historia, cuando hay detalles embarazosos en la historia que se está contando, pues se entiende que ese mensaje, que ese relato es verídico, ¿vale? Y hay bastantes detalles embarazosos en la historia de la resurrección de Jesús. Primero, las mujeres. No sé si sabéis, pero en el siglo I las mujeres no tenían capacidad de ser testigos en un juicio. Pero Jesús usa a unas mujeres que según la época no tenían derecho a ser testigos en un juicio porque no se les daba ese voto de confianza, y la usa como sus primeras testigos. Como sus primeras testigos. Y eso es increíble. Para la época a nosotros no nos parece tan increíble, pero para ellos esto era un detalle extremadamente embarazoso. Otro detalle embarazoso, José de Arimatea. José de Arimatea era alguien que pertenecía al Sanedrín, pero que alguien que que pertenecía al Sanedrín, que envió a Jesús a la cruz, uno de los mismos, del mismo grupo que envió a Jesús a la cruz, va y embalsama el cuerpo de Jesús, le deja una de sus tumbas para que él tuviera una sepultura como de una familia adinerada y está, digamos, a favor, creyendo en Jesús, a favor de Jesús, cuando él pertenecía a un grupo, el Sanedrín, que iba totalmente en contra. Esto era una deshonra para el Sanedrín. Y el hecho de que este detalle embarazoso aparezca en el relato de la historia de la resurrección de Jesús es una de las pruebas de su validez. La cobardía de los discípulos. Si los discípulos hubieran querido inventar ¿cómo se dice? Una religión nueva, ellos hubieran dicho, bueno, pues no me importa. Vamos a escribir que nosotros éramos los mejores del mundo y que hemos sido buenos discípulos siempre y tal y cual. Pero el hecho de que los mismos discípulos que validaran el mensaje de que ellos eran cobardes murieran después por la resurrección, pues eso valida que, oye, ese detalle embarazoso de que los discípulos fueron cobardes, los discípulos huyeron todos. Y no solamente eso, Simón Pedro, que era una de las 3 figuras más importantes de la iglesia primitiva, si no la más importante, negó al Señor Jesús 3 veces. Fijaos lo embarazoso del detalle, y los historiadores toman esos detalles y dicen, uy, si esto aparece aquí, y son detalles muy embarazosos, esto implica que el relato probablemente es cierto, ¿vale? No solamente eso, sino que en 1 Corintios 15, del 3 al 5, vemos cómo Jesús se presentó a más de 500 testigos tras su muerte. Es decir, Jesús no se quedó ahí no fue algo etéreo, salió de la tumba y no se enteró nadie, sino que lo vio muchísima gente. 1 Corintios 15, del 3 al 5, vemos más de 500 testigos. Según la ley romana, y judía, hacía falta solamente 2 testigos para establecer que un hecho era verdadero. Por eso a Jesús, cuando lo juzgaron en el juicio,
tomaron a 2 falsos testigos, porque si 2 falsos testigos o 2 testigos decían algo, se ponían de acuerdo en algo, eso significaba que ese hecho se verificaba como algo cierto, ¿vale? Y judicialmente se entendía que era verdad. Pues fijaos, no solamente 2 testigos, sino ahora 500 testigos. 500 testigos habían visto a Jesús resucitado. Y el apóstol Pablo está diciendo, en 1 Corintios 15, dice, hoy hay algunos que duermen, pero hay algunos que todavía están entre nosotros. Es decir, los de Corinto todavía podían ir a Jerusalén y preguntarle a los hermanos, oye, ¿habéis visto a Jesús resucitado? Y después de 10, 15, 20, 30 años había muchos hermanos que permanecían vivos. Y ahí estaban, y ahí estaban. No solamente eso, sino la transformación de los primeros discípulos. En Hechos 2, los discípulos habían pasado de ser un grupo de personas tan acobardados, tan miedica, tan miedoso, porque, bueno, habían estado 3 años con alguien que decía ser el Mesías y que había muerto. Eso no les cabía en la cabeza. Para ellos el Mesías iba a ser un Mesías que iba a ser un gobernador político, alguien que iba a sacar a Israel del yugo del Imperio Romano. Pero en vez de todo eso, ellos gastan 3 años detrás de un hombre que muere. Detrás de un hombre que muere. Y eso el Señor Jesús lo sabía, que sus discípulos iban a estar destrozados. Pero Él les enseña después, sobre todo aquello en el camino de Emaús, les enseña después que era necesario que Él muriera y que el Hijo del Hombre resucitara al tercer día. Y en Hechos 2 vemos la transformación de los discípulos a través del Espíritu Santo, que ya no era un grupo cobarde, un grupo que no quería acercarse a nadie, que quería estar callado acerca de esa antigua fe, o que estaba con miedo, o que volvieron a su antigua vida, ¿no? Como Pedro y Juan y todo eso, que volvieron a ser pescadores, sino que ahora hay un cambio radical. Y la única forma de explicar este cambio radical en donde ellos salen y predican y dan su vida, hermanos, dan su vida, sellan con su sangre su testimonio de que ellos habían visto a Jesús. La única explicación de todo esto es que realmente Jesús hubiera resucitado. No solamente la de los primeros discípulos, la de Pablo. Fijaos, el apóstol Pablo, una persona que llevaba años persiguiendo a Jesús, persiguiendo a los cristianos, que estaba, dice la palabra, que él respiraba la muerte. Y él tenía tal odio por los cristianos porque creía que iban en contra de la ley de Dios, del Dios Todopoderoso, que él iba a matarlo, iba a matarlo, iba a matarlo. Pues en una semana, entre que fue a Damasco y volvió, ese hombre pasó de ser el mayor perseguidor de la iglesia a ser uno de los hombres más fieles que el cristianismo ha visto jamás. En una semana. ¿Qué tuvo que ocurrir para que en una semana un hombre de esas características tuviera un cambio tan radical? Tan radical. Para ahora amar aquello que antes odiaba de manera extrema. No solamente eso, sino todos los discípulos estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron. Hermano, uno no muere, digámoslo así, ¿no? Uno no muere por algo que sabe que es mentira. Los discípulos no pudieron inventarse ahí la resurrección diciendo, bueno, esto seguro que es una invención, o vamos a hacer una religión nueva, ¿no? Que las religiones nuevas dan dinero. Bueno, dan dinero ahora. En aquel tiempo no, en aquel tiempo muchas estaban penadas con la muerte, porque además era blasfemia decir que un hombre, por lo menos en el contexto judío era blasfemia decir que un hombre era Dios, ¿vale? Entonces no se hacía dinero con una religión nueva en ese tiempo. Pero ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron. Vosotros imaginaos la situación, ¿no? Le dice, Pedro, ¿tú te retractas de lo que tú dices? Y el apóstol Pedro dice, ay, sí, perdonadme, ha sido todo mentira, nosotros creíamos que íbamos a ganar fama y dinero, pero lo único que nos han llegado ha sido malos problemas por inventarnos esto de que Jesús, vale, no me peguéis más, no me matéis, por favor dejadme, porque yo quiero que sepáis que fue mentira, nos lo inventamos, dejadme en paz, ¿no? Pero eso no fue lo que pasó es que el apóstol Pedro y los otros 11 apóstoles, bueno, a excepción de Juan, murieron por su fe, por decir lo que ellos habían visto, que Jesús había resucitado. Y hermanos, nadie muere por algo que sabe que es mentira. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. Esta gente realmente
tenía la conciencia de que había visto al Jesús resucitado. No solamente esto, sino que el contexto judío era contrario a la idea de la resurrección. Ya os digo, el contexto judío hablaba de una resurrección futura, muy futura, en el final de los tiempos, pero no ahora, no calibraban eso de el Mesías sufriente y el Mesías reinante, esas dos venidas del Mesías, ¿no? Donde la primera él viene a morir y a redimir a su pueblo y la segunda donde él viene a reinar. Ellos no lo entendían así, ellos entendían que el Mesías iba a venir a reinar, ¿no? Y que profecías como la de Isaías 53 no se referían al Mesías ni a Jesús, sino se refieren al pueblo judío, ¿no? El siervo sufriente es el pueblo judío, que eso está, pues, no está bien hermenéuticamente, claro. Entonces, claro, para el judío, eso de que Jesús resucitara no entraba dentro de su esquema. Hubo un par de fariseos, hubo un par de eruditos bíblicos de la época que sugirieron eso de las dos venidas de Jesús, pero no fueron muy prominentes, pero lo sugirieron. Había algunos, pero la idea general era que no iba a haber resurrección hasta el final de los tiempos. El octavo motivo por el cual la resurrección es cierta es que no había ningún motivo. No había ningún motivo por el que empezar esta creencia fuera de la resurrección de Jesús. No iban a ganar fama, no iban a ganar poder, no iban a ganar dinero y no iban a ganar nada con respecto a la sexualidad. Pues vosotros sabéis, ¿no? El poder, la fama, el dinero y la sexualidad son básicamente los motores que mueven todas estas cosas, de mentiras y de este tipo pues eso, crear una nueva religión y todo eso. Si tú no vas a obtener poder, porque no podías obtener poder, estaba bajo el yugo del Imperio Romano, no iba a obtener fama, porque estaba en un contexto judío que a todo este tipo de gente pues lo intentaba eliminar lo más rápido posible, por lo menos anular, ¿no? Quizás no matar, pero sí anular. No iba a ganar dinero porque la gente seguía ofrendando en el templo, y no iba a ganar sexualidad porque además ellos estaban predicando un mensaje de pureza y de no a la fornicación. No tiene ningún sentido, no había ningún motivo para que esta gente se inventara esto de que Jesús resucitó, a menos que Jesús realmente resucitara. La novena prueba es que los relatos históricos, hay relatos históricos directos. No nos olvidemos, estamos hablando de que hay relatos históricos directos. 5.800 por lo menos solamente en griego y muchos más en otros idiomas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Primera de Corintios. Muchos relatos históricos directos. Y la décima prueba es el breve tiempo entre el hecho, es decir, eso ocurrió, la resurrección de Jesús ocurrió alrededor del año 30, y hubo un brevísimo tiempo entre el hecho y los relatos escritos. Ya hemos dicho antes que algunos hasta iban hasta tan cerca como 50 años. Y eso elimina la posibilidad de que sea un mito, de que la resurrección hubiera surgido por mitos, ¿vale? Por lo menos se necesitan entre 80 y 100 años para que una leyenda, un mito, se empiece a gestar. Pero aquí no hubo ni siquiera 2 generaciones, aquí hubo 50 años, 60 años, 30 años. Muy poco, muy poco, muy poco. Esos son los argumentos a favor. ¿Cuáles son los argumentos en contra? Pues fijaos, hay gente que dice que, bueno, realmente las apariciones... Estoy yendo rápido porque esto podéis volver a verlo si queréis en cualquier momento, ¿vale? Y hay gente que dice que, bueno, que las apariciones fueron hipnosis colectivas, ¿no? Muy interesante, podría ser, pero hay varios argumentos en contra. Primero, la hipnosis es una percepción subjetiva, así que no puede ser grupal. No hay hipnosis grupales, y si las hay, porque dicen algunos que puede llegar a haber alguna hipnosis colectiva, pero dice, incluso aceptando una hipnosis grupal, se tendrían que haber dado en varias ocasiones en condiciones muy concretas. Es decir, una hipnosis grupal, si es que se pudiera dar, que eso está muy discutido en el ámbito psicológico, si es que se pudiera dar, las condiciones tendrían que ser extremadamente concretas. Pero estamos viendo, pero lo normal es que sea una hipnosis que sea algo subjetivo. Pero estamos viendo que Jesús se apareció a los apóstoles, se apareció a María Magdalena, se apareció a las mujeres, se apareció a los apóstoles otras veces, en varias ocasiones, se apareció a 500 testigos, se apareció a los discípulos de Emaús, es decir, se apareció en muchas ocasiones a muchos grupos de personas diferentes en condiciones que no eran, digamos, increíbles. Estaban cuando se aparece a Tomás, los apóstoles estaban en una casa y Jesús entra atravesando las paredes y dice, aquí estoy. O sea, las condiciones no eran muy increíbles, estaban en la casa, no les dio tiempo, y de hecho no había en esa época
poner focos y poner cámaras y poner vídeos de cierta forma para crear una hipnosis y que eso fuera... No tiene ningún sentido con lo que conocemos de la historia. Lo que tiene sentido es que Jesús resucitara. Y lo peor de este argumento es que no explica por qué la tumba estaba vacía. Porque aún si las hipnosis fueran colectivas, todavía dejaría de explicar, o todavía no explicaría bien el hecho de que la tumba estuviera vacía. Así que este argumento de que las hipnosis eran colectivas no encaja muy bien. Segundo argumento en contra. Los primeros discípulos conspiraron para robar el cuerpo. Ahora, como hemos dicho antes, esta idea no es muy buena porque va en contra de la idea judía de la resurrección. Los judíos, los discípulos, ¿qué hacen robando el cuerpo? ¿Para qué van a robar el cuerpo? ¿Para inventarse una religión si no tienen ningún motivo? Y no solo eso, sino si ellos mismos como judíos no creían que Jesús podía resucitar, no tiene ningún sentido. No tenían ningún motivo para hacerlo, como hemos visto antes. No solamente eso, los guardias testificaron de lo que ocurrió y ellos sí que no mintieron. Los guardias no podían mentir. No sé si no lo comentaba antes, pero es que un guardia romano, si se dormía en el trabajo o no hacía su trabajo, era asesinado. Lo mataban. Entonces los guardias romanos, ya os digo yo, que iban a hacer bien su trabajo. Por eso cuando van al Sanedrín y le dice, es que Jesús ha resucitado, es que la tumba se ha abierto. El Sanedrín le dice, no os preocupéis, callaros, pues le dan dinerito, y dice, nosotros vamos a intervenir con las autoridades. ¿Por qué? Porque si las autoridades se enteraban de que la tumba estaba abierta mientras que había una guarnición de soldados allí, todos esos soldados iban a ser muertos. Y el Sanedrín iba a hablar con los gobernantes para que eso no ocurriera, para preservar la vida de los soldados y que los soldados se callaran. Pero todo esto no explica ni la tumba vacía, ni explica las apariciones de Jesús a otras personas, y no explica por qué los discípulos estuvieron dispuestos a morir si sabían que era una mentira. No explica nada de esto, ¿vale? No solamente tenemos estos argumentos en contra, sino un par de ellos más. Hay un argumento que dice que se equivocaron de tumba, ¿no? Pero esto no tiene mucho sentido. Esto es tan fácil como que, José de Arimatea seguía vivo y les podría haber guiado a la tumba correcta. Es decir, si hubiera habido un alboroto en Jerusalén que hubieran dicho, oye, Jesús ha resucitado, y se equivocaron de tumba realmente, era tan fácil. ¿Tú crees que la gente no fue a la tumba y que José de Arimatea no fue otra vez a su propia tumba para confirmar que, oye, que realmente estaba vacía? José de Arimatea sabía perfectamente dónde estaba su tumba y podría haberlo dicho, y si hubieran dicho, y si se hubieran equivocado de tumba realmente y hubieran ido a la buena y dicen, no, la tumba está cerrada, hay un cuerpo dentro, bueno, pues se acabó, ¿no? Pero José, por eso esa idea de que se equivocaron de tumba no tiene mucho sentido. Otro argumento en contra, quizás el más interesante, es que Jesús realmente no murió, ¿vale? O sea, Jesús, lo que ocurrió es que no murió, permaneció vivo, es decir, Jesús estuvo crucificado durante varias horas, le clavaron una estaca en el costado, una lanza en el costado, se le sangró a muerte, los soldados lo vieron, diagnosticaron que ese hombre estaba muerto, que por cierto los soldados eran unos asesinos en serie, bueno, no asesinos en serie, pero eran gente que mataban a gente con mucha constancia, ¿no? Bastante a menudo. Ellos sabían cuando alguien estaba muerto y cuando alguien no estaba muerto. Entonces, y lo que dice esto es que Jesús realmente no murió, ¿no? Que se quedó en un estado así convaleciente, lo metieron en la tumba y que después salió victorioso y se hizo como que el que había resucitado, ¿no? Pero como os digo, esto no tiene sentido. Primero, es médicamente imposible. Con el desangrado que Jesús tuvo y la lanza atravesándola hasta llegar al corazón, es imposible que Jesús hubiera permanecido vivo. No solo eso, como hemos dicho antes, los soldados eran asesinos expertos, no se habrían equivocado en su veredicto. Recordad que equivocarse en este tipo de cosas era un castigo para el soldado romano, así que ellos lo iban a hacer bien. Jesús no habría durado, aún en el caso de que no hubiera muerto, Jesús no habría durado mucho más vivo tras el sangrado y mucho menos curarse en 3 días. No podría haber movido la piedra y mucho menos haber luchado contra los soldados. Es decir, vosotros imagináis, ¿no? La situación. Jesús supuestamente resucita
Jesús supuestamente está ahí y dice, bueno, me voy a hacer muerto, ¿vale? Me voy a hacer muerto, me voy a meter dentro de la tumba, me voy a curar milagrosamente todas estas heridas que son enormes y que me van a matar en menos de 3 días, si es que no me han matado ya antes con la lanza, pero bueno, vamos a obviar lo de la lanza, ¿no? Voy a hacerme el muerto, me voy a quedar en la tumba, voy a esperar 3 días para cumplir la profecía, voy a mover una piedra de 2 toneladas, porque no sé si os acordáis, pero en las tumbas judías había una piedra de 2 toneladas que solamente se podía abrir por fuera. De hecho, había un mecanismo físico y todo que impedía que alguien pudiera abrir la tumba desde dentro. Entonces, imaginaros a Jesús allí diciendo, voy a abrir una piedra de tonelada por mi cuenta y después de eso yo medio muerto, solo, voy a cargarme una guarnición de soldados yo solo. Y tú cuando lo ves y lo piensas de esa manera dices, qué cosa más estúpida, ¿verdad? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Jesús tiene que haber resucitado. Y además ese fue el testimonio de los soldados. Y no solamente eso, sino algo tan sencillo y tan de lógica como esto. Un hombre medio muerto no podría haber dado la imagen de ser alguien resucitado. Imaginaos María Magdalena o los apóstoles diciendo, oye, pero es que Jesús, tú dices que ha resucitado, pero es que te vemos sangrando por todos lados, te vemos magulladuras, te vemos moratones, te vemos que estás mal, que no puedes moverte, te vemos que... No os preocupéis, he resucitado. Eso, ¿quién se lo cree? ¿No? Pero vemos a alguien muy diferente, vemos a un Jesús que puede atravesar las paredes, que está bien en condiciones, que aparece en lugares donde, bueno, pues donde antes no se les veía, que Tomás mismo tocó las heridas de sus manos y de sus pies, que lo vieron 500 testigos. Así que esta historia de que Jesús realmente no murió es un argumento en contra que realmente no está tan en contra y que no es tan fiable. Fijaos, este hombre, Edward Blakelock, que fue el presidente de los estudios clásicos en la Universidad de Auckland, en el tiempo que pongo por ahí, Nueva Zelanda, y él dice, soy un historiador, mi aproximación a los escritos clásicos es histórica, y puedo decirte que las pruebas para la vida, la muerte y la resurrección de Jesús están mejor verificadas que las de la mayoría de los eventos en la historia antigua. Fijaos, un historiador que al final terminó siendo creyente por las pruebas, un historiador que al acercarse a los escritos clásicos confirma que las pruebas para la vida, la muerte y la resurrección de Jesús están mucho mejor verificadas que las de la gran mayoría de los eventos de la historia antigua. Hermanos, si nosotros creemos en Alejandro Magno y en ciertas batallas que él tuvo, históricamente, según los mismos criterios, deberíamos creer en la resurrección de Jesús. Si nosotros creemos en la conquista de la Galia, deberíamos creer en la resurrección de Jesús. Si nosotros creemos en ciertos aspectos históricos que relató Herodoto, el padre de la historia, deberíamos también, bajo los mismos criterios, creer en la resurrección de Jesús. Y ya os digo, y vuelvo a repetir la importancia de esto, si Dios resucitó a Jesús, que ya hemos visto que tiene todo el sentido del mundo, pues la primera conclusión es que Dios existe. Para que haya esa resurrección, tiene que haber alguien sobrenatural que meta su mano dentro de nuestra dimensión del espacio-tiempo, que sea más grande que las leyes de la naturaleza y que pueda como hacer un input, dar una infusión de energía para decir, oye, vamos a resucitar a esta persona, a Jesús, ¿no? Entonces, la conclusión primera es que Dios existe, si no, la resurrección hubiera sido imposible. El punto número 2, Jesús dijo que iba a resucitar y eso verifica que el mensaje de Jesús viene de Dios. Dios confirmó el mensaje de Jesús al resucitarlo de entre los muertos. No solamente confirma la existencia de Dios, sino también el mensaje de Cristo. Y punto 3, el punto más importante, o digamos el aspecto más importante del mensaje de Cristo, que el Mesías tenía que morir y resucitar. Jesús o Dios mismo al resucitar a Cristo valida su papel como Mesías y como Salvador prometido para morir por su pueblo, morir por sus pecados y hacer la reconciliación entre ellos y Dios mismo. Así que fijaos, tenemos la tumba vacía.
la tumba vacía. Esto es increíble, la resurrección de entre los muertos. Y vemos aquí algo tan importante. Vemos que Dios existe, vemos que el mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento y en la Biblia se valida, y vemos que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Mesías. ¿Pero Salvador de qué? Salvador de nuestros pecados. Tenemos que entender que el pecado se puede traducir como rebelión, como ir en contra de Dios, como apartarse de Dios. El pecado nos aparta de Dios y de la relación eterna que Él quiere tener con nosotros. Y no conocer a Cristo nos lleva a una eternidad sin Dios, que la Biblia llama infierno o llama condenación eterna. Y eso implica que nuestras vidas, nuestra eternidad está en juego. Pero nuestra eternidad puede ser solucionada y puede ser restaurada y podemos volver a tener una relación con Dios si nosotros le pedimos perdón a Jesús. Y el perdón de Jesús está asegurado por la tumba vacía. El hecho de que Dios resucitara a Cristo de entre los muertos implica que el perdón de los pecados había sido completamente pagado. Jesús murió por nuestros pecados. Pero ¿cómo sabemos que esa deuda había sido completamente pagada? Pues porque Jesús resucitó. De la misma forma que cuando meten a alguien en la cárcel, ¿no? Le dice, bueno, tienes que estar 15 años en la cárcel porque has robado tal. Tu deuda con la sociedad, tu deuda con la justicia son que pases 15 años, o es que pases 15 años en la cárcel. Y entonces, ¿cómo sabes que ese hombre está pagando su pena? Porque entra en la cárcel. ¿Cómo sabes que ese hombre ya ha completado y ha pagado finalmente su pena? Porque después de los 15 años lo ves salir de la cárcel. Y sale y lo ves en la calle y está fuera y dice, oye, ya he pagado mi deuda con la sociedad. Ahora voy a ser un ciudadano de bien, ¿no? Pues de la misma manera, Jesús estaba pagando por nuestros pecados en la cruz, pero podemos saber que Cristo pagó finalmente por esa deuda del pecado ante nosotros, ante Dios, porque Él resucitó. Y esto, hermanos, es increíble. Y esto nos lleva a la esperanza. Volvemos otra vez a lo de Primera de Tesalonicenses. La base para nuestra esperanza, un evento histórico fiable del cual podemos saber con certidumbre que ocurrió y que ocurrió tal y como nos lo dicen las Escrituras. Y por eso, hermanos, no quería... Yo sé que este estudio ha sido más largo de lo normal. No me arrepiento, de verdad lo digo, porque sé que este tema es vital. Este tema es muy importante. Muy, pero que muy importante. Es clave. Y yo os animo a que si hay alguno que se lo quiere dejar a sus amigos, para que ellos puedan ver un poco este tema de la resurrección de Jesús, verlo. Y si eres alguien que no ha escuchado nunca el Evangelio, que no sabe mucho de qué va todo esto, que dice, bueno, vale, pues la resurrección, vale, pues tiene sentido, ¿no? Yo te animo a que tú deposites tu confianza en Cristo Jesús, que murió por tus pecados y que resucitó de entre los muertos. Porque Él dice, el mensaje de Jesús es que nosotros, Dios nos creó para que tuviéramos una relación con Él, pero que nuestro pecado, nuestras rebeliones, es decir, nosotros mismos hemos decidido apartarnos de Dios, dejar a Dios de lado, no tener en cuenta a Dios cuando Él es el Dios perfecto y único del universo que se merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y toda la importancia, toda nuestra vida debería girar en torno a aquel que se la merece, que es Dios, pero nosotros hemos querido dejar a Dios de lado y hacer nuestra propia vida. Y Dios no toma eso en manos. Dios es un Dios que es santo, que es perfecto, que es único, que es puro. Y el pecado Dios no lo aguanta. De la misma manera que la oscuridad no se sostiene cerca de la luz, nuestro pecado, nosotros como pecadores no podemos estar cerca de Dios. Y eso nos lleva a una condenación eterna. Pero Cristo viene a pagar por nuestros pecados. Cristo viene a pagar por nuestras rebeliones. Cristo viene a pagar por todo aquello que hemos hecho mal, que hemos pensado mal y aquellas intenciones malas ante Dios. Y el perdón puede estar asegurado y podemos tener una esperanza que va más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque aquel que estuvo más allá de la muerte volvió para decirnos qué era lo que había y para darnos la esperanza de que Él va a estar allí después de ese mal trago, va a estar esperándonos con los brazos abiertos para recibirnos en su lugar, donde Él mora, donde Él vive, y estar con Él y disfrutar con Él toda la eternidad. Así que, hermanos, espero que este tiempo haya sido bueno, que haya sido clarificador,
y que haya sido edificante. Para mí es muy edificante y ha sido muy edificante en mi vida cristiana el hablar y entender de estos temas sobre la resurrección. Y os animo a que investiguéis más, a que compréis los libros que os he dicho al principio, porque este tema, la tumba vacía, es uno de los eventos, una de las cosas más importantes de todo el cristianismo. Sin esto el cristianismo no existe. Así que os animo a seguir estudiando este tema y a que podáis compartir esto con otras personas. Que el Señor os bendiga mucho.